Cuando el fuego haya convertido la noche en día y las cenizas sean lo único que mis suelas pisen, habremos cobrado nuestra venganza. Con 5 capítulos diferentes de marines espaciales, implicados por el momento en el conflicto, y un sexto en camino de hacerlo, junto con varios destacamentos navales, las fuerzas locales de defensa y las fuerzas sectarias de algunos de los adeptos envueltos en lo que poco a poco iba convirtiéndose con cada vez mayor velocidad e impulso en el mayor conflicto de su categoría, desde la infame rebelión del Cuarto Cuadrante. El alto mando y las autoridades imperiales por fin entraron en acción. Un triunvirato de delegados imperiales fue enviado, con el sello de los altos señores de Terra dándole autoridad y legitimidad para juzgar las fricciones y enfrentamientos existentes en la zona del torbellino. Con órdenes de no dejar piedras sin remover, ni preguntas sin hacer, las investigaciones de los inquisidores dieron pronto y sacaron a la luz una serie de pruebas condenatorias que apuntaban a las actividades del Luft Huron y los garras astrales como los responsables de la situación. Se cruzaron múltiples cargos acusatorios en contra del tirano de Badab, que iban desde la escasez de los tributos de semilla genética entregados a evidencia que les inculpaban en los ataques a los transportes y vías comerciales del imperio. Los delegados de Terra declararon sin perder tiempo que la secesión de Badab era un asunto de seguridad que afectaba a todo el imperio, y que de ningún modo se trataba de un simple conflicto local o civil. Presentaron una orden inmediata para el alto al fuego incondicional por parte de todos los bandos, así como la rendición de las fuerzas separatistas. Huron rechazó de inmediato dichas órdenes, lo que como consecuencia provocó que los delegados de Terra emitieran órdenes de arresto inmediato de todos y cada uno de los señores de los capítulos secesionistas, y la requisa y retirada pendiente del veredicto de sus planetas, bienes, registros e infraestructura, usando para ello todos los medios que se hicieran necesarios, incluida la fuerza. Oficialmente, el imperio se había puesto en contra del tirano de Badab y de todos aquellos que le prestaban su apoyo. En lo que se refería a los Cartán, su implicación en contribuir, obstaculizar y empeorar el desarrollo de los acontecimientos que rodeaban el movimiento separatista tenía un leve tufo a grosera arrogancia, aunque tenía más aspecto de una ambición y un descontrol desmedido y sin sentido. Las investigaciones de los delegados llevadas a cabo en Sidon Ultra, capital del sector Cartago, terminaron de confirmar dichas sospechas, al encontrar que el comandante y gobernador del sector Cartán, la sátrapa Tanit Kenik, era responsable de haber iniciado la guerra, por lo que tanto ella como los mundos sobre los que regía fueron duramente castigados. Kenik y su camarilla regente fueron ejecutados, y se obligó al pueblo de Cartán a pagar por sus transgresiones, forzando a la población completa de Sidon Ultra, unos 14 billones de personas, a trabajar en régimen de servidumbre obligatoria durante las siguientes 6 generaciones, en pago por la deuda pendiente. Pronto comenzaron a extenderse y a llevarse a cabo por todo el sector Cartago auditorías de rectificación a gran escala por parte del Administratum, así como pogromos y persecuciones llevadas a cabo por el Departamento de Refuerzo Moral del Adeptus Arbites. A medida que los diezmos y los cobros de reparación al Adeptus Terra eran reclamados por la fuerza a los mundos de Cartán, un proceso que continúa llevándose a cabo hasta el día de hoy. El conflicto armado intersectorial y sus causas, no obstante, siguieron siendo desconocidas, y la guerra continuó sin resultar afectada por todo aquello.
un gran despliegue de fuerzas de los marines espaciales fue asignada al esfuerzo bélico, como petición personal del inquisidor delegado Jarnis Freyn, como una medida para reforzar su autoridad. La mayor parte de las fuerzas de marines espaciales estaba compuesta por hermanos de batalla, perteneciente al capítulo de los Escorpiones Rojos, respaldados por compañías de batalla, pertenecientes a los capítulos de los Salamandras, las Aves de Presa, los Ángeles de Fuego, y los supervivientes del capítulo de los Halcones de Fuego y los Marines Errantes. A estos últimos capítulos se les había ordenado abandonar toda operación que estuviera desarrollando de forma independiente y ponerse bajo el mando de los altos señores. A pesar de que en teoría el inquisidor Freyn tenía el mando de las fuerzas asignadas para el cumplimiento de la misión delegada en favor de los altos señores de Terra, el mando táctico total sobre las fuerzas unificadas de los marines espaciales leales recayó sobre el alto Lord Comandante Beran Ortiz de los Escorpiones Rojos, como Magister Militum, un primero entre iguales entre todos aquellos comandantes de los demás contingentes de marines espaciales. Teniendo en cuenta los riesgos inherentes a intervenir en conflictos existentes entre capítulos de marines espaciales y la relativa autonomía de estos respecto del control imperial directo, el inquisidor delegado Freyn no tuvo más opción que aceptar la decisión tomada por los comandantes reunidos de los marines espaciales. Sin embargo, es seguro que hubiera preferido que el comandante asignado a la tarea perteneciera a un capítulo más tratable, ya que los Escorpiones Rojos eran conocidos por ser un capítulo bastante quisquilloso y de ideas propias. La primera orden del Lord Comandante Ortiz fue la de desplegar a sus Escorpiones Rojos, junto con el grueso de las naves del Grupo de Combate Solar, para llevar a cabo una serie de asaltos ofensivos y fintas contra las regiones controladas por los separatistas, con el objetivo de tantear y valorar las fuerzas existentes y la resistencia que demostraba cada uno de ellos. Esto provocó el enfrentamiento naval más grande producido hasta aquel momento, que desembocó en la poco decisiva batalla de Silent Ridge a principios del año 906 del 41º milenio, en la que varios escuadrones de cruceros de la flota del Torbellino y los Lamentadores se enfrentaron a las naves de guerra de los Escorpiones Rojos y del grupo de batalla del Segmentum Solar, en el estéril vacío existente entre los sistemas estelares de Galen y Grip. Este enfrentamiento no resultó concluyente, ya que ambos bandos sufrieron graves daños, pero ninguno de ellos perdió ninguna nave importante. La única baja seria fue la nave insignia de la flota del Torbellino, el crucero de batalla clase Soberano, llamado el Guantelete de la Ira. La flota secesionista abandonó el enfrentamiento y se internó poco después en la disformidad, dejando a las fuerzas leales reclamando una victoria provisional y poco clara. En un breve espacio de tiempo se produjeron una docena de dichos enfrentamientos. Durante la primera parte del año 906, las fuerzas leales tuvieron éxito en poco tiempo en lograr valorar y contener el avance de los secesionistas, especialmente tras la llegada de las fuerzas restantes de los marines errantes y los halcones de fuego, que por entonces ya habían sido exoneradas de tener cualquier clase de intención herética o sediciosa. Tras emplear la estrategia desarrollada a lo largo del amplio frente, esperando revelar un punto débil en las defensas secesionistas, las fuerzas leales se encontraron con bastante sorpresa, con que no existían tales debilidades. Este hecho obligó a las fuerzas leales a cambiar su estrategia. Y antes de que aceptaran obedecer a las órdenes del delegado, los halcones de fuego llevaron a cabo un último y sangriento acto de venganza, que ha entrado en los anales de la historia imperial de la guerra, como el infame bombardeo incendiario de Sacristán, en lo que sigue siendo visto como un asalto lleno de vanagloria y un desperdicio estratégico.
El amargado señor del capítulo Lazarek usó lo que quedaba de la flota de su capítulo, encabezada por la Raptorus Rex, para llevar a cabo un asalto orbital de castigo sobre el mundo fronterizo de Sacristán, un mundo soberano que se encontraba en la frontera del cúmulo de Endimión. Durante varios días y noches, la flota del capítulo de los Halcones de Fuego arrasó sistemáticamente las pocas ciudades del planeta, aniquilando a todos sus habitantes, antes de retirarse finalmente del sistema, dejando el planeta envuelto en llamas y habiendo borrado de la faz de la galaxia casi un 90% de la población de Sacristán. El siguiente objetivo de oportunidad viable del Lord Comandante Ortiz se presentó en la forma del sistema Vania, que era un planeta de gran importancia, ya que servía como un punto de control de una de las rutas secundarias a través de la disformidad que bordeaba la frontera del Torbellino. Y es más, sus defensas y la guarnición de que disponían eran mucho más débiles que las del masivamente reforzado sistema Sagan. También habían informes de espionaje que indicaban que el mundo ocupado por los separatistas estaba infundido de un descontento civil que podría ser agitado hasta desembocar en una rebelión abierta gracias a un ataque de las fuerzas leales. Mientras que los Halcones de Fuego y los recientemente llegados miembros del capítulo de las Aves de Presa llevaban a cabo una misión de patrulla y escolta, los Escorpiones Rojos, los Marines Errantes y los Nova Marines llevarían a cabo un asalto en 3 frentes contra el sistema Vania, cuyo objetivo sería dañar su capacidad de producción y sus plataformas orbitales de transbordo de carga, lo que debilitaría de forma eficaz la presa sobre el sistema que tenían los separatistas. Los marines espaciales leales habían subestimado completamente a los reformados y reorganizados grupos auxiliares del sector Badab, adscritos a la Legión del Tirano, lo que provocó en su primer enfrentamiento militar contra dicha fuerza que muchos de los grupos de asalto leales no consiguieran cumplir con sus objetivos de los primeros ataques. Solo 4 de las plataformas orbitales fueron inutilizadas, y aunque se consiguió dañar a gran parte de los complejos de fabricación del planeta, no se redujo de forma significativa la producción. Los datos interceptados de la red de bugs del mando militar de Vania revelaron, no obstante, el alto precio que la resistencia de la Legión del Tirano se había cobrado entre estos últimos, ya que las fuerzas leales solo habían tenido una baja por cada 178 bajas causadas al bando separatista. Y en el año 906, las fuerzas de los Escorpiones Rojos llevaron a cabo el último asalto sobre Vania, que resultó ser especialmente sangriento para las fuerzas de la Legión del Tirano. Los Escorpiones Rojos invadieron la colmena industrial de Kellyan, con el fin específico de provocar bajas masivas entre los defensores humanos, eliminando de paso a los miembros de los Garras Astrales que se encontraban dirigiendo a las fuerzas locales desde sus propias filas. A pesar de los ataques, las fuerzas separatistas siguieron teniendo el control de Vania, y poco después, las fuerzas leales recibieron malas noticias. Un gran número de convoyes militares, procedentes de las líneas de suministro de retaguardia del sector Cartago, habían sido atacadas y dispersadas por una nave de guerra desconocida, que posteriormente fue identificada como la arpía nocturna del capítulo de los ejecutores. También recibieron noticias aún más preocupantes acerca del destino sufrido por el mundo fortaleza de Zungrat, situado entre las profundidades de la zona del Torbellino. Negándose a doblegarse ante el tirano, el ferozmente independiente planeta había resistido ante la flota separatista, pero había sucumbido parcialmente debido a disensiones y traiciones internas, y las fuerzas de Huron habían logrado hacerse con el control de las ciudades del norte. Al estar a demasiada profundidad dentro del territorio enemigo como para poder llevar a cabo una misión de ayuda efectiva, la desalentadora posibilidad de que el antiguo mundo fortaleza cayera en manos separatistas podía representar un serio problema,
en caso de que las fuerzas leales decidieran establecer un asedio. Tras la campaña de Vania, hubo un breve respiro en las constantes luchas, una pausa que fue rota de forma inesperada por una singular propuesta. Tras enviar personalmente a sus emisarios a parlamentar con los leales, Lufth-Huron ofreció un alto al fuego temporal, para hablar de forma honorable con el Magister Militum, para evitar mayores derramamientos de sangre entre ambos bandos. A pesar de las vehementes objeciones del delegado de la Inquisición, el alto Lord Comandante Ortiz estuvo de acuerdo en llevar a cabo la reunión, creyendo la palabra de Huron como señor del capítulo y su igual, de que mantendría la tregua. Ortiz prometió por su parte el mantenerse firme en su intención de hacer imponer la autoridad y el juicio de los altos señores. Se decidió que la reunión tuviera lugar en una abandonada estación de paso, en órbita alrededor de Shedim, un gigante de gas de la periferia del deshabitado sistema Grif. Lo que ocurrió después, a tenor de los dañados y fragmentados registros recuperados, sigue siendo hoy en día materia de discusión y un recalcitrante enigma. La estación estaba ubicada en un asteroide y había sido abandonada varios siglos antes debido a la actividad de llamaradas solares. Cada uno de los grupos de negociación consistía en el líder respectivo de cada bando y una guardia de honor escogida, que fue depositada en el asteroide mediante sendas Thunderhawk. Tras la apertura de las negociaciones, se sabe que la situación degeneró con rapidez, hasta alcanzar una atmósfera mordaz y volátil. Lufth-Huron, que se encontraba de un humor arrogante, comenzó a divagar y quejarse de la supuesta contravención de la ley imperial por parte de los guardianes del torbellino. También se enfrascó en una encendida proclama en contra de sus enemigos y de la supuesta enormidad de sus insultos. Yarvan Sartak, el señor del capítulo de los guerreros mantis, estaba también presente en el bando de Huron, quien pronto acusó a los miembros del capítulo de los halcones de fuego de cometer injustificados crímenes de genocidio. Por su parte, Beran Ortiz se mantuvo impasible, reiterando el documento autoritativo de los legados y su inatacable derecho de convocatoria. Al poco tiempo, se impuso un receso, y en un intento de enfriar los ánimos que habían causado la violenta discusión, ambas partes se retiraron a compartimientos independientes, dentro de la estación para departir con sus iguales. Los detalles grabados relacionados con lo que ocurrió a continuación siguen siendo contradictorios y confusos. Las comunicaciones de los leales con sus cruceros de asalto se vieron interrumpidas de improviso al atacar 3 naves que se encontraban ocultas en ubicaciones estratégicas en las profundidades de la espesa atmósfera del gigante de gas. Los atacantes asaltaron la base del asteroide, antes incluso de que ninguna nave, ya fuera leal o secesionista, consiguiera responder, devastando la estación, de paso, con una devastadora salva de fuego concentrado, tras lo que envió un equipo de abordaje compuesto por herejes, mutantes y otros muchos renegados. En el siguiente enfrentamiento, la delegación leal, incluyendo al Lord Comandante Ortiz, fue aniquilada. Muchos individuos del grupo de Huron, incluido el señor del capítulo Sartak de los Guerreros Mantis, murieron en la Trifulca. Durante la batalla estelar a 3 bandas que se desarrollaba en torno a la estación, el bibliotecario jefe de los Escorpiones Rojos, Severin Lott, lanzó un valiente contraataque, recuperando los restos de su caído señor del capítulo. Los Escorpiones Rojos tuvieron que enfrentarse tanto con los incursores como los Garras Astrales, antes de que ambos bandos lograran escapar del asteroide en desintegración y evitar una muerte más que segura. Severin Lott consiguió salvar el honor de su capítulo contra todo pronóstico,
escribiendo con ello una duradera leyenda para sí mismo, a pesar del amargo golpe que habían sufrido los escorpiones rojos. Durante el caos, el tirano consiguió escabullirse en un punto temprano de la batalla, por lo que no se puede confirmar qué grado de implicación tuvo en las muertes del Lord Comandante Ortiz y del señor del capítulo Sartaq. Y como resultado del incidente, que se llamaría desde entonces la traición de Grip, muchos de los miembros de las fuerzas leales culparon al pérfido Huron como responsable del ataque, señalándolo como un sucio y apestoso traidor, mientras que los separatistas le echaron la culpa a la Inquisición, culpándola de haber urdido un plan para asesinar al tirano de forma encubierta. Y el inquisidor delegado Jarnis Freyn concluyó que el incidente pudo producirse por la posible intervención de un tercer bando de malignas intenciones, que buscaba beneficiarse de la prolongación de la guerra, mientras que toda la región se hundía más y más en la anarquía, el derramamiento de sangre. Freyn no descartó la posibilidad de que todo el plan hubiera podido ser puesto en marcha por el mismo Huron, con la intención de asesinar a su antiguo aliado, el señor del capítulo Sartaq de los Guerreros Mantis. La muerte de Ortiz tan solo sirvió para envolver al intento de asesinato de un sudario de dudas, tanto para sus aliados como para sus enemigos. La existencia de semejante posibilidad destapó el creciente desasosiego sentido por los Guerreros Mantis en lo referente a su apoyo de la causa secesionista. Al estar comprometidos en la defensa de sus compañeros guardianes del torbellino contra cualquier agresión exterior y en defender la sagrada independencia y los derechos de los astartes, seguían viendo el juicio directo de los altos señores de Terra como algo que no podían dar de lado. Comenzaron a circular rumores referentes a aquel modo de gobierno al que los garras astrales sometían al territorio bajo su control había sido causa de inquietud en todos los frentes. La muerte de Sartaq sirvió principalmente para asegurar la decisión de los Guerreros Mantis, particularmente si podía depositarse a los pies de un capítulo enemigo, y mucho mejor si dicho enemigo podía culpar a los Guerreros Mantis por la muerte de los suyos. Toda posibilidad de acercamiento de posturas entre ambos bandos quedó destruida de forma efectiva, y la guerra se extendió y aumentó su escala con rapidez sin ninguna clase de cuartel ofrecido o solicitado, ni por los escorpiones rojos, ni por los garras astrales. Pronto se revelarían ciertos secretos que teñirían al movimiento separatista de un tono aún más macabro y oscuro. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Bueno, aquí ya vemos el humor que ya pueden llegar a tener los halcones de fuego. Esa barbarie con la que se los estudiaba y se los considera como un capítulo peligroso aun siendo leales. El bombardeo por la venganza. Llenar de fuego día y noche un planeta con tal de saciar su sed. Es interesante. Además de eso ya podemos ver las intenciones del Luft y cómo ya está planeando maquiavélicamente el asesinato de no un capítulo sino de su señor, para quitarles líder, quitarles la moral, hacerles ver, y eso me gustó, hacer ver que el imperio es un grupo de soldados sin organización aparente y que cualquiera puede actuar de forma que quisiera siempre que estuviera debajo de los señores de Terra. Pero bueno, díganme qué les ha parecido, y yo siento que ha sido un poco lento en la narración, ya que ha sido, no sé, la parte de los señores de Terra no me gusta a mí tampoco, es muy larguita. Pero bueno, son cosas que debemos de saber del lore para entenderlo mejor. Sin nada más que decirles, muchas gracias. El emperador protege.